permanezca en la casa de mi Dios. Solo una cosa he pedido al Señor con todo el corazón, y esa buscaré todos los días de mi vivir, permanezca en la casa de mi Dios. Y buscarle en su templo y en su presencia estar, contemplar la hermosura de mi Señor. Y buscarle en su templo y en su presencia estar, contemplar la hermosura de mi Señor. Solo una cosa he pedido al Señor con todo el corazón, y esa buscaré, que todos los días de mi vivir permanezca en la casa de mi Dios. Y buscarle en su templo y en su presencia estar, contemplar la hermosura de mi Señor. Y buscarle en su templo y en su presencia estar, contemplar la hermosura de mi Señor. Y buscarle en su templo y en su presencia estar, contemplar la hermosura de mi Señor. Y buscarle en su templo y en su presencia estar, contemplar la hermosura de mi Señor. En este día de discipulado, amigas y hermanas que hoy me acompañan, vamos a continuar aprendiendo acerca de María de Nazaret. Recordemos que estamos estudiando el retrato de una mujer usada por Dios. Y hemos visto que en la vida de María, ella era una mujer piadosa, una mujer común, era una mujer pura, escogida, sin mérito alguno, llena del Espíritu Santo, dispuesta, creyente y una mujer de la palabra. Hoy vamos a ver a María también como una mujer reflexiva, como una mujer que confiaba, que era sumisa, de oración, devota, y que además María era una mujer amada. Vamos a ver la parte de una mujer reflexiva de María. Después del nacimiento del Señor, en Lucas 19 nos dicen que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. 12 años más tarde, después que María y José encontraron a Jesús que hablaba con los maestros de la ley en el templo, una vez más leemos que ella guardaba todas esas cosas en su corazón en el versículo 51. Las dos palabras diferentes del griego que se tradujeron guardaba significa guardar diligentemente, preservar, cuidar, mantener cerca.
En medio de las diversas y diferentes pruebas, ella cumplía con sus diversas responsabilidades de ser esposa y madre. María se hacía tiempo para contemplar lo que estaba sucediendo en su vida y meditar en lo que Dios había hecho. El ritmo precipitado, frenético y asediado de nuestra cultura puede ser adictivo y embriagador. Muchas de nosotras cedemos a la tentación de llenar cada momento activo de nuestra vida con ruido y actividades. Subimos al automóvil o al carro y encendemos la radio. Caminamos por la casa y encendemos el televisor o la computadora. O levantamos el teléfono para llamar a alguien. Correos electrónicos, mensajes de voz, teléfonos celulares, música y medios de comunicación. Todo esto amenaza, los medios de comunicación social también amenazan con llenar cada espacio disponible y con dejarnos emocional y espiritualmente vacías y superficiales. Si tú, hermana, quieres ser instrumento de su gracia y reflejar su luz en la oscuridad que nos rodea, debemos de hacernos tiempo para estar en silencio, para estar quietas, para meditar y reflexionar en lo que es Dios y en lo que está haciendo a nuestro alrededor y en nuestra vida. Otra característica de María es que era una mujer humilde. Se dice muy poco de ella después del nacimiento de Jesús. Al parecer, ella era feliz al ser identificada como la madre de Jesús. Estaba contenta de estar en segundo plano, de no ser muy conocida, sino de hacer que lo conocieran a él. Lucas 1:32 dice que el mensajero angelical había dicho de su hijo: será grande. María no se veía a sí misma digna del favor de Dios. Ha mirado la bajeza de su sierva, dijo en el versículo 48. En otras palabras, ¿quién soy yo para que te hayas dignado a mirarme con este favor? Ella tenía el espíritu de Juan el Bautista que decía en Juan 3:30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. He aquí una mujer que reconocía, aquí el que importa es él, no yo. Las mujeres de hoy día no siempre reciben elogios por ser esposa o madre, por amar o cuidar de su esposo y sus hijos con devoción. La sociedad nos presiona fuertemente a hacer algo que valga la pena, a tener nuestra propia identidad. Incluso, aparte de la presión de la sociedad, nuestro propio corazón aspira a reconocimiento y valoración por el sacrificio que hacemos. La mujer que Dios usa es una mujer humilde que sigue los pasos del Señor Jesús. Como dice Filipenses 2, versículo 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. A continuación vamos a ver a María como una mujer que confiaba en Dios. Ella confiaba que Dios era más grande que sus circunstancias. La confianza de su corazón se puede ver en el primer capítulo de Mateo después de ese encuentro con el ángel que le cambió la vida. José, su prometido, no había visto ni había oído al ángel. Cuando María le explicó lo que había sucedido, al parecer él no le creyó. Pero María sabía cómo confiar en Dios y estaba dispuesta a esperar que él obrara. Ella no presionó a su prometido para que creyera lo que Dios le había dicho. Antes bien, le dio tiempo a Dios para que le hablara a él y obrara en su corazón. A veces, hermanas, las mujeres solemos discernir o percibir una realidad espiritual antes que los hombres. La tendencia natural en ese momento es pensar que tenemos que convencerlos de la veracidad o de la importancia de la realidad espiritual que hemos discernido. María no tenía ese espíritu. Ella no trató de demostrar nada. No sintió que fuera su responsabilidad convencer a José. No ejerció ninguna manipulación ni control alguno. Simplemente esperó en el Señor y confió en que Él
cumpliría sus propósitos. Y a su tiempo, Dios envió un ángel para que le revelara a José lo que debía saber. Puede que estás cansada de esperar que Dios le hable a tu esposo, a tu pastor o a cualquier autoridad espiritual. No trates de hacerlo por ti misma, hermana. Por favor, espera en el Señor, confía en Él. Él cumplirá sus propósitos en su tiempo y a su manera. Ahora vamos a ver a María como una mujer sumisa. Ya hemos visto que se sujetó a Dios cuando le dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad». Ella aceptó la voluntad de Dios, aunque era completamente diferente de todo lo que había planeado para su vida. María también demostró estar sujeta a Dios al estar sujeta a su esposo. Después del primer encuentro de María con el ángel, Dios le dio instrucciones para ella y su familia a través de su esposo, y ella permitió que él tomara la delantera. Para proteger a su hijo de la ira de Herodes, Dios le dijo a José que tomara a su familia y huyera a Egipto. Después de lo que María había visto y experimentado, podría haberse parecido difícil seguir a un simple mortal. Después que Herodes muriera, Dios le dijo a José que regresara a Nazaret. A medida que Dios le revelaba su voluntad, José guiaba a su familia y su familia le seguía. Es fácil, hermanas, que las mujeres que son sensibles al Señor participen en estudios bíblicos, crezcan espiritualmente e incluso enseñen la palabra a otros. Puede ser que esto haga que se sientan más capacitadas para liderar a su esposo o incluso al pastor. Cuando transmitimos este sentido de superioridad espiritual, despojamos a los hombres de su motivación de cumplir el llamado que Dios les ha dado de estar a cargo del liderazgo de su familia y la familia de Dios. Si queremos cumplir los propósitos de Dios en nuestras vidas, hermanas, debemos estar dispuestas a ceder el control y permitir que Dios nos guíe a través de los hombres que Él ha colocado en posiciones de autoridad en nuestra vida. Vamos a ver la influencia que ejercía María. En el cuarto evangelio de Juan encontramos el relato de Jesús en las bodas de Caná, donde ante la falta de vino María envió a los siervos de Jesús: hagan lo que Él les ordene. Capítulo 2, versículo 5. Ella usó su influencia para enviar a otros a Jesús y animarlos a obedecerle y seguirle. Cuando amigos y conocidos vienen a nosotras con problemas, nuestro papel a desempeñar no es el de resolver sus problemas, sino de enviarlos a Jesús y animarlos diciéndoles: hagan lo que Él les ordene. Al parecer, María también ejercía influencia al guiar a sus propios hijos a seguir a Jesús. Durante su ministerio terrenal, los mediohermanos de Jesús no creían en Él, como lo vemos en Juan 7, versículo 5. Sin embargo, cuando se inició la iglesia primitiva, se habían convertido. Hechos 1:14. Dos de ellos, Judas y Santiago, escribieron los libros del Nuevo Testamento que llevarían sus nombres. Yo creo que probablemente María fuese una de esas influencias claves que los guió a la fe en Jesús. María era una mujer de oración. Ella entendía la necesidad no solo de la oración en privado, sino de la oración corporativa. Después de la ascensión de Jesús a los cielos, 120 creyentes se reunieron en el aposento alto por 40 días para esperar que Dios enviara la promesa del Espíritu Santo. Hechos 1:14 nos dice que María estaba presente entre aquellos que perseveraban unánimes en oración y ruego. Una de las maneras más importantes en la que Dios ha usado a las mujeres como instrumentos de avivamiento, hermanas y amigas, es en la oración.
En 1949 a 1951, Dios usó a dos hermanas ancianas, Peggy y Christine Smith, en el avivamiento de Lewis en Escocia. Ambas mujeres tenían alrededor de 80 años. Peggy era ciega y Christine estaba inválida con artritis. Ni siquiera podían salir de su pequeña cabaña para adorar en la iglesia del pueblo. Pero ellas sabían cómo orar. Dios usó sus oraciones para plantar semillas de anhelo en el corazón de los hombres, que entonces comenzaron a orar por un avivamiento. Dios envió un gran avivamiento espiritual en respuesta a las oraciones más fervientes de estas dos mujeres desconocidas. Hermanas, muchas de las que hoy están escuchando en cierta medida y en nuestras propias vidas, el fruto de las oraciones de nuestros antepasados pueden estar influyendo. Al leer los informes de violencia y perversión de nuestra cultura, al recibir cartas de mujeres cuyos cónyuges e hijos están lejos de Dios, y al ver la condición decadente en tantos templos y hogares evangélicos, ¿no te has preguntado dónde están las mujeres que oran? ¿Dónde están las esposas, las madres, las abuelas, las hermanas y las hijas que están llevando la carga sobre sus rodillas y claman a Dios por misericordia e intervención divina? Ahora vamos a ver a María como una mujer devota. Ella siguió a Jesús a lo largo de su ministerio terrenal, aun cuando otros lo rechazaron y no lo siguieron. Ella fue una de las pocas que lo acompañaron en todo el recorrido hasta la cruz. Cuando otros huyeron para salvar su vida, ella siguió fiel a Jesús, a pesar del daño o riesgo personal. Tal como fue en el caso de la época de Jesús, muchos de los que dicen ser discípulos hoy día seguirían a Jesús siempre y cuando no les costara demasiado, siempre y cuando su familia y amigos también lo siguieran, siempre y cuando sus necesidades fueran suplidas, lo seguirían en forma gratificante y emocionante. Estarían dispuestos a obedecer la palabra siempre y cuando los caminos de Dios parezcan dar resultados. Pero pocos están dispuestos a seguir a Jesús cuando implica la cruz, cuando el resultado aparente no es lo que esperabas y cuando has de convivir con aquellos que se oponen a Jesús o cuando no alcanzan a ver que el sacrificio y sufrimiento que deben soportar tiene fin. María era una mujer amada. María no solamente amaba a su hijo, hermanas y amigas, sino que el Señor Jesús la amaba entrañablemente. En los últimos momentos de su vida, Él se aseguró de que su madre viuda y desolada tuviera quien la cuidara apropiada y adecuadamente y supliera sus necesidades. Él le proveyó un medio de la gracia dentro del contexto de la familia de Dios, y ella aceptó su amor y provisión. Al viajar y ministrar por todo el país, te vas a encontrar con muchas mujeres cristianas que no se sienten amadas y que tienen una gran necesidad espiritual. Cuando esperan que cosas materiales y personas terrenales suplan su vacío emocional, terminan siempre vacías y desilusionadas. Nada, hermana, ni nadie puede llenar ese vacío del tamaño de Dios. Pero tenemos al Señor Jesús que nos conoce y nos entiende, que nos ama celosamente y que cuida y suple nuestras necesidades. El apóstol Pablo se maravilló ante el increíble amor de Cristo, como vemos en Romanos 8, versículos 35 al 39, cuando Dios dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, o peligro o espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos va a poder separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Romanos 8, versículos 35 al 39. Ya les había comentado. La pregunta es, ¿creeremos su promesa? ¿Permitiremos que nos ame? ¿Recibiremos su provisión? Vamos a ver por último a María como una mujer herida. 8 días después que Jesús naciera, María y José llevaron al niño al templo. Simeón, que había estado esperando la aparición del Mesías, tomó al niño Jesús en sus brazos y lo bendijo. Simeón dijo que el niño sería una señal que crearía oposición, lo cual presagiaba la cruz y el sufrimiento en que sería sometido. Después Simeón miró a María y le dijo una palabra que no comprendería completamente hasta que pasara 33 años y que estuviera a los pies de la cruz de su hijo. Aquel día seguramente ella recordó las palabras de Simeón. Verso 35. Una espada traspasará tu misma alma. Allí en el Calvario, creo que aquella espada traspasó el alma de María en más de un sentido. Primero, como una madre que estaba perdiendo a su hijo. Ella estaba renunciando a la vida de su hijo. Así como él rendía su vida, de igual modo ella renunciaba a la vida de su hijo para la salvación y la redención del mundo. Madres, ¿has renunciado a tus hijos por la causa de Cristo y su reino? Qué triste es ver a veces los padres cristianos obstaculizar a un hijo cuando éste quiere rendir su vida por causa de Cristo. Y qué gozo ver a padres que gozosamente dejan que sus hijos hagan la voluntad de Dios. Otra herida que traspasó el alma de María, y esta incluso más profundamente que la primera, fue el dolor de haber perdido a su hijo. A pesar de que ella estuvo dispuesta a soportar el dolor de renunciar a ver a su hijo en una cruz, ella no renunció a eso. Otra herida traspasó su alma. Ella entendía que su hijo estaba muriendo no solo por los pecados del mundo, sino por los pecados de ella. Lucas 1:47. Aún antes de que él naciera, ella lo había reconocido como Dios, mi Salvador. A pesar de que María era buena, no era lo suficiente buena como para ir al cielo por sus propios méritos. Igual que cada persona de nosotros, ella tuvo que colocar su fe en el Hijo de Dios crucificado, que murió en su lugar. Al estar paradas a los pies de la cruz, tal vez recordarás las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53, versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Todos necesitamos reconocer que nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículos 5 y 6. María era una mujer herida, y con esto voy a terminar. Herida no solo por su sufrimiento, sino por su pecado. Al contemplar a su hijo crucificado, ella se dio cuenta de que él estaba siendo herido por ella. Al creer, ella fue sanada, limpiada de su corazón. 3 días más tarde, cuando se enteró de que él había conquistado la muerte y estaba vivo, supo por medio de su madre, ella había sido sanada. Entonces se unió a otros discípulos para llevar las buenas nuevas de las palabras de sus pecados a un mundo pecador, herido, para que también pudiera ser sanado y conociera la salvación. Hermanas y amigas, por más de 2000 años, la vida de María ha proporcionado un retrato de la piedad a mujeres que, al igual que ella, anhelan ser usadas por Dios. Oremos. Amado Padre, te doy gracias por permitir que terminemos este precioso estudio acerca
del retrato de una mujer usada por Dios, María de Nazaret. Gracias porque hoy nos volviste a tener misericordias de nosotros, a enseñarnos también que María era una mujer reflexiva, humilde, que confiaba, Padre, sumisa, una mujer de oración y devota. Y sobre todo, Padre, ella era una mujer amada y también era una mujer herida. Gracias por todo lo que hiciste en su vida y porque, Señor, tú te glorificaste en ella, como también te vas a glorificar en nosotros, Señor. Por eso nos sigues embelleciendo con la hermosura de tu Evangelio. Gracias de nuevo por glorificar a tu Hijo en esta tarde de discipulado. En el nombre de Jesús. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Mujeres Radiantes es un ministerio de alcance de Lady Campos Canadian Women's Foundation, INC.